que hacen 20 minutos de informativo, creo, y un resumen de 5, ¿no? O algo así. Parece que hay 30 personas currando. O sea, ¿hace falta para hacer un periodismo de calidad con medios y todo, tal, 30 personas? Bueno, no lo sé si hacen. Claro, es que he dicho para hacer un periodismo de calidad. ¿Se habéis dado cuenta, no? Claro, si hiciesen un periodismo de calidad, igual acepto. Pero coño, para ir al Palacete y estar toda la mañana, porque hay una rueda de prensa, no sé si sabéis, o sea, ir al Palacete, eso de verdad sería, eso da motivo a hacer un reportaje periodístico. O sea, en el Palacete empieza una rueda de prensa a las 10 de la mañana, consejero Nieto. A las 10:30, consejero Erro. A las 11, director general de Cultura. A las 11:30, a veces, un periodista se tira 3 o 4 seguidas, ya no se queda más, porque no le daría tiempo luego a producir, a intentar reescribir todo eso en el rato. Entonces, ostras, y lo que no poseen son asientos calientes, ¿eh? O sea, me levanto yo y viene otro compañero que le sustituye y se está en el mismo sitio, ¿no? O sea, hemos pasado, en periodismo hemos pasado. Tú eres que eres periodista, ¿verdad? De estudios, por lo menos. A ti te enseñaron una cosa que los que, por poco que se sepa de periodismo, te enseñaron una cosa que se llaman las 5 W, ¿no? ¿Quién, qué, cuándo, dónde y por qué? Hombre, dentro de todo nos enseñaban más cosas. Y luego el how, cómo, si queréis, añadíamos el cómo también para explicar las cosas, ¿no? Entonces, hombre, nos explicaban más o menos, lo digo vagamente porque estudié periodismo, empecé en el año 85, acabé en el 90, porque era aplicado, y tal. Y entonces, no sé, te decían que lo primero era el qué. Lo importante, lo más importante de la noticia, no hablamos de opinión, de la noticia era el qué pasa, ¿no? ¿Qué ocurre? Incluso qué ha dicho, ¿eh? O sea, aceptando el periodismo de declaraciones, ¿no? De repente, el quién empezó a tomar más protagonismo, ¿no? Y de repente, quién decía qué cosas era más importante que la cosa dicha, ¿no? Entonces, seguramente aquí hay gente en capacidad de decir cosas de mucha más sustancia que algunos de los consejeros que salen, o de los secretarios generales de partido que salen todos los días aquí, ¿no? En esto. Pero es que no tienen quién, tienen qué, pero no tienen quién, ¿no? Bueno, pues ahora estamos yendo, yo creo, ya a una especie de es que no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, ahora empieza a importar el dónde. Entonces, no el dónde pasa algo, no si algo ocurre. Siempre se decía, ¿no? Que, hombre, un muerto en Cordobín, aquí en La Rioja, antes que 10 muertos en China, ¿no? O sea, que eso se estudia el periodismo. ¿Por qué? Bueno, pues el factor cercanía, bueno, pues es un factor periodístico también, el de proximidad, que puede tener su sentido. Pues cuando me refiero al dónde, me refiero a que si una rueda de prensa se da en el palacete del gobierno, tiene más probabilidad de ser publicada que si se da... O sea, es decir, en el fondo, si pensásemos en los escenarios de ruedas de prensa que todos los días veis en las fotos de los periódicos, veríais un escenario que ya debe ser reconocible para muchos que se fijen con atención, que es el fondo de la sala de prensa del gobierno. Otro escenario, que es el del fondo de la sala de prensa del ayuntamiento, y he de reconocerlo, vivimos de ello. Otro escenario, que es el de la sala de prensa de la Casa de los Periodistas, que es un sitio raro porque es un poco el lugar donde se reúnen a veces los sin tierra, los sin techo, los sin sede, las plataformas, que para no hacerlo en casa de uno ni en casa de otro lo hacen allí, el del pueblo de Brieva, que sabe que si hace una cosa en Brieva no tiene efecto y tiene que ir a contarla a Logroño. Bueno, pues es un sitio raro, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que como es cómodo porque está céntrico, es que esté céntrico es importante, porque claro, para la precariedad que los medios, o sea, para la universidad o para el Consejo Regulador es una faena tener sus sedes alejadas del centro de Logroño. Menos mal que son universidad y Consejo Regulador. O sea, de verdad, menos mal que son universidad y Consejo Regulador, que tienen todavía cierto reconocimiento institucional. Pero realmente, es triste, pero realmente su información o desinformación, o llámalo como quieras, o manipulación, tendría muchísimo más efecto si tuviesen la sala de prensa del Espolón. Hostia, esto es lamentable. O sea, es lamentable. Y dices, hombre, es que recorrer el trayecto entre el centro de Logroño, que es donde están la mayor parte de los medios de comunicación ubicados, exceptuando Televisión Española, que está ahí en Barea, en las Huertas, pues recorrer ese trayecto es algo que muchos medios no se pueden permitir, porque son 25 minutos de ir y 25 de volver. Con un periodista, ¿cómo lo haces? O sea, que digo, dos. Nosotros cuando hicimos la rueda de prensa del 14N nos fijamos, ¿eh? Y ¿Cuál? cuando hicimos la rueda de prensa sobre el 14N en la Casa de los Periodistas, ahí con más de 50 y tantos colectivos, nos fijamos en la previsión de ruedas de prensa que había, que suele sacar Europa Press, nos fijamos, pusimos en la nota de prensa convocando a la rueda de prensa, también pusimos el mapa, como si hiciese falta, pero bueno, y diciendo también, estamos a 10 minutos del palacete del gobierno, estas cosas, pero bueno, y nos vino bastante gente. Pero bueno, yo lo que te quería decir era...
¿Qué opinión te da a ti? Porque a mí una cosa que me toca mucho las narices es cuando sacan los periodistas en plan, tal ha dicho no sé qué, tal ha dicho no sé cuál. Y uno de los dos ha dicho una cosa que es manifiestamente falsa y que es bien fácilmente rebatible. ¿Por qué no dicen, tal ha dicho tal ha dicho cual, y los datos dicen no sé qué? Que es que no es... Y a mí me da mucha manía, vamos. Pues hombre, yo creo que el periodismo de declaraciones que se hace hoy en día es absolutamente lamentable. O sea, es que yo creo que no tiene paliativos, ¿no? O sea, y yo creo que hace poco me tocó una cosa, bueno, lo contaré si no os importa, sin contar el medio ni la periodista y tal, sí que digo que es pero podría haber sido él, eso es lo de menos, no descubre nada. Hace poco me tocó discutir con de intercambiar pareceres, ¿no? Con una periodista a la que le decía, digo, joder, es que ¿cómo es posible que es publicado esta información que si la hubieses leído tú, además en concreto, quizás la persona que la había escrito en la redacción no, y hablaba con el jefe de la cosa, ¿no? Para entendernos, ¿no? Decía, te hubieses dado cuenta de que esos datos son incorrectos directamente, o sea, son una manipulación directamente, ¿no? Y me decía, es que, o sea, me dijo una cosa que es, de verdad, la frase a mí me pone los pelos de punta todavía cuando la pienso, me decía, es que los periodistas no estamos para cuestionar lo que dicen las fuentes. O sea, si tendríamos que cuestionar cada una de las cosas que nos dicen las fuentes, entonces, joder, yo doy por bueno... O sea, es verdad que se trabaja con mucha precariedad de medios, pero joder, sí, yo creo que, por lo menos, para estar un pelín alerta de cuándo puede haber una intención manipuladora en el dato, ¿no? Como mínimo eso, ¿no? O sea, que, hombre, si yo... No sé, si la rueda de prensa fuese aquí, en este escenario, vienen periodistas hipotéticamente aquí y contáis algo y tal, y contáis, por ejemplo, que ha habido en una manifestación o que han detenido a 17 compañeros en Andalucía, en no sé cuántos y tal, y hacéis esa crítica y tal, pues hombre, pedirle al periodista que contraste a ver si eran 17, 18, 19, pues hombre, vamos a presuponer verdad, ¿no? En la fuente. Pero hombre, yo creo que hay veces que creo que como mínimo había que echarle una leída a todo lo que te cuentan y hay cosas que dices, esto huele a chamusquina, huele a manipulación. ¿Por qué este párrafo aquí? ¿Por qué, por ejemplo, en este caso era una cosa como muy evidente, ¿no? Que era que se daba una cifra de aportación a un determinado colectivo en un determinado periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo era gracioso. O sea, era del año 2000 al 2013. ¿Por qué del 2000 al 2014, perdón, que era dentro de este año, ¿no? ¿Por qué ese periodo de tiempo? O sea, el propio periodo de tiempo ya te tenía que hacer como mínimo sospechar, ¿no? O sea, ¿por qué aceptamos que se nos hagan que se nos hagan estadísticas en función de periodos de tiempo que no están justificadas por ninguna razón, ¿no? O sea, puedes contar lo del último mandato, no lo de tu mandato o el tiempo en el que a ti te conviene, ¿no? O sea, ¿por qué coger datos en un determinado momento del 7 al 14, ¿no? ¿Qué pasa en el 7? Hombre, si vas a hablar de la crisis, pues igual es razonable. Bueno, si empiezan en 8, pues puedo aceptar, ¿no? O sea, desde antes de, como he hecho yo antes, ¿no? Pero no trataba de manipular con los datos, ¿eh? O sea, quiero decir que Dios me libre, son datos los que hay, ¿no? O sea, que ya está, ¿no? Parece razonable que si hablando de la crisis del periodismo, os cuente cuál es la situación antes de la crisis y cuál es la situación después de, ¿no? O sea, pero ¿por qué graciosamente? ¿Qué pintaba esa cifra del año 2000, ¿no? ¿Y qué pintaba en el contexto de esa información una aportación a un determinado colectivo, ¿no? O sea, era absolutamente... O sea, yo creo que era... Pero claro, que te digan... Es que los periodistas no estamos para... No podemos... Pero, no era tampoco... Quizás lo he dicho de una manera muy abrupta, ¿no? Era casi como, no podemos permitirnos en la vorágine diaria cuestionarnos todas y cada una de las cosas que nos dicen las fuentes. Pues hombre, es verdad, seguramente que no puedes, no puedes hacerlo. Pero ostras, pronunciar la frase es durito. Y como mínimo, no pasarle un mínimo predictor al esto, a ver si se pone rosa o se pone azul, ¿no? O sea, quiere decir que cuando algo canta por soleares, ¿no? Pues hombre,